Hola, muy bienvenidos. Vamos a continuar discutiendo la teoría de las ligaduras. En la última ocasión ya llegamos a una comprensión bastante clara de lo que es la distinción entre ligaduras primarias, y secundarias, e introdujimos una terminología, ligaduras de primera y segunda clases. Estas son distinciones básicas dentro de la teoría de Dirac y siempre que se exponga esa teoría van a aparecer. Las ligaduras primarias no son otra cosa que las constricciones. Las ligaduras secundarias son lo que se denomina las consecuencias diferenciales de las ligaduras primarias. Consecuencias diferenciales. Y todas las consecuencias diferenciales pues son condiciones de consistencia sobre el sistema. Pueden ser tres casos que ya analizamos y de ahí vimos que salen las transformaciones las transformaciones de norma, es decir, transformaciones que involucran la aparición de funciones arbitrarias. Vamos a explicar esto con más detalle pronto. La distinción entre ligaduras de primera y segunda clase, voy a borrar ya aquí, es un poco diferente a la distinción entre ligaduras primarias y secundarias. La distinción entre ligaduras primarias y secundarias es una distinción, bueno, bastante necesaria para la consistencia de la teoría. Tiene que ver con la consistencia de la teoría, pero no se involucra directamente con lo que es la estructura hamiltoniana en primera instancia. Pues se puede ver que se involucra con la estructura hamiltoniana. Sin embargo, la distinción de ligaduras de primera clase y de segunda clase se puede especificar de la siguiente manera. Nosotros decimos que una función A es una función de primera clase cuando satisface un álgebra de este sencillo estilo. Estas son constantes, son una matriz de constantes. Y debe de satisfacer esta condición. Entonces decimos que esta es una función de primera clase. Así de simple. El hecho de que se escriba de esta manera, pues es lo que se denomina que A, la función de primera clase, siempre pertenece al álgebra funcional de las constricciones. En cambio, las funciones de segunda clase no pertenecen al álgebra funcional de las constricciones, a esta forma de álgebra funcional. Tiene un nombre, son álgebras funcionales lineales porque, o de Lie, se llaman álgebras funcionales de Lie, me parece. Y existen otro tipo de álgebras que las voy a poner aquí nada más como ejemplo. Si agarramos dos, no necesariamente van a aparecer de esta manera. Pueden depender funcionalmente de alguna otra manera de todas las demás. Esta ya es una álgebra más complicada y esta álgebra o ninguna álgebra son las que van a satisfacer las funciones de segunda clase. Recordemos, no van a satisfacer esto las funciones de segunda clase, las dejamos fuera de nuestra álgebra de constricciones, de nuestra álgebra funcional de constricciones. Bien, las constricciones, por otro lado, ya también vimos, generan las transformaciones de norma. Utilizamos la siguiente notación. Escribimos esto así. Voy a quitar esta dependencia del tiempo, del parámetro, porque pues ya sabemos que depende del tiempo, son funciones arbitrarias esto, ese es el indicativo de que estamos frente a un grupo de transformaciones de norma. Cuando transformamos los parámetros del grupo de constantes o de constantes numéricas, o de lo que vendría a ser la función identidad sobre los números reales, y lo transformamos en funciones, en correspondencias más complicadas de los números reales consigo mismo por la aparición de este t, entonces ya estamos hablando de una transformación de norma. En esta ocasión voy a quitar el tiempo, pues sencillamente porque ya sabemos que son transformaciones de norma.
Generalmente esta notación que se debe a Peter Bergman, que es el que la introdujo, en realidad la introdujo Lagrange en el cálculo de variaciones, pero en el caso de la teoría de las transformaciones de norma, la introduce fundamentalmente Peter Bergman, parece que les gusta mucho. Y es nada más esto, una abreviatura de, tenemos una función de P y Q, y la vamos a transformar en otra función de P y Q con su correspondiente delta. Así, esta viene a ser la forma infinitesimal de una transformación. Aparece esto de aquí, es como una expansión, pues es una expansión a primer orden y estos van a ser los generadores. Generalmente esos son los generadores de las transformaciones. Es un campo vectorial hamiltoniano que tiene como funciones generadoras a las constricciones y además involucra funciones arbitrarias del tiempo. Esa es una transformación canónica de norma, por decirlo de esa manera. Esta es la notación. Siempre se le suma esto a esta diferencia. Pero esta notación es muy mala y no nos permite avanzar. Vamos a introducir una notación mejor. Voy yo a introducir una transformación y le voy a poner el índice aquí. Esta es la transformación que depende de epsilon y va a actuar sobre las funciones y las va a transformar en funciones de P y Q plus esto, P, Q, epsilon. Esto va a depender de todo. Entonces el epsilon no se lo voy a poner aquí, se lo voy a poner aquí. Así es como, y esta variación es la que ya vimos de la transformación de norma. Entonces, en forma infinita, esta es la representación del grupo de transformaciones de norma que actúa sobre el espacio-fase, sobre el conjunto de funciones que están definidas en el espacio-fase. Vamos a decir que las funciones están definidas sobre el espacio-fase y vamos a decir que este es el conjunto. Este es un funtor que nos puede decir que son diferenciables 20,000 veces, que son distribucionales, lo que sea. Y nos dice las funciones definidas sobre el espacio-fase que van a R. Entonces, esta es la transformación de norma que nos lleva nuevamente al conjunto de funciones sobre el espacio-fase. Esta va a ser la forma infinitesimal de esta transformación sobre nuestro espacio-fase. Sobre nuestro espacio, sobre el anillo. Generalmente se le da la estructura algebraica de un anillo a las funciones que definimos sobre espacios. Entonces, en este caso, pues este va a ser el anillo de funciones sobre nuestro espacio-fase con las propiedades que establece este funtor. Puede ser un funtor de completa suavidad, puede ser un funtor donde nos diga que son diferenciables n veces, diferenciables e integrales de Riemann, integrales de Lebesgue, qué sé yo. Pero por lo pronto no vamos a necesitar eso porque lo que vamos a hacer no es tan riguroso, es simplemente primero la notación. ¿Por qué es necesaria esa notación? Porque la notación que utiliza Dirac y que utilizan muchos publicistas, muchos escritores y muchos expositores es bastante enredada y para los principiantes es muy difícil de entender. Ya una vez que se sabe, pues ya no tiene importancia la notación. La notación nos va a decir muchas cosas cuando no sabemos muy bien lo que estamos haciendo, nos guía. En ese sentido, y voy a establecer esta distinción, hay que distinguir entre lo elemental. Una exposición elemental es aquella no que es fácil, sino que en sí misma y por sí misma es más difícil porque se entra en los detalles de la exposición, no se deja casi nada a la imaginación. En cambio, una exposición avanzada da por sentado pues prácticamente que quien está escuchando sabe lo que se está haciendo y no necesita explicaciones muy detalladas porque ya lo ha hecho muchas veces. Pero aquí como no se supone que se sepa, pues se tiene que especificar perfectamente a cada instante. Entonces, esto pues va a ser simplemente lo que ya pusimos antes, nuestro generador infinitesimal. Así, el generador infinitesimal de nuestras transformaciones. Entonces, así las vamos a abreviar y vamos a utilizar esta notación. Una vez que ya sabemos transformarlas de esta manera, nos va a interesar calcular lo que se denomina el corchete de las transformaciones. ¿Cómo se establece el corchete de las transformaciones? Bueno, pues definimos dos transformaciones. Esta es la operación de composición con nuestro mapeo y definimos el corchete simplemente de esta manera. Este es el corchete de nuestras transformaciones. Vean,
hacemos la composición de dos transformaciones en un orden y luego invertimos el orden y volvemos a hacer la composición y calculamos la diferencia. La diferencia es lo que nos va a dar el resultado que buscamos. Se llama el corchete porque se puede escribir de esta manera. Y este va a afectar a nuestras funciones. Recordemos que esta nada más afecta funciones definidas sobre el espacio fase, que son las que trabaja Dirac. También se puede definir con el tiempo, se puede incluir el tiempo si es que el tiempo no se transforma. Estamos prácticamente hablando de transformaciones canónicas que no incluyen la variable tiempo. La pueden incluir, no cambia gran cosa. Simplemente se mete alguna estructura adicional y se puede trabajar, pero en este caso, como es la teoría ortodoxa de Dirac, pues son simplemente funciones del espacio fase, de las P's y de las Q's. Y esta es nuestra transformación que vamos a calcular su corchete, la transformación de norma que ya vimos. Bien, entonces vamos a hacer ese cálculo. Parece muy sencillo, pero bueno, vamos a hacerlo. Es así. Ya vimos que esto es simplemente a nivel infinitesimal, pues es, ya lo voy a escribir explícitamente para ser muy elemental. Aquí están pues nuestras constricciones que generan la transformación. Ahora voy a operar con otro, le voy a poner otro parámetro para no confundirlo con este. Puedo ponerle epsilon prima, pero pues eso es demasiada notación. Vamos a ponerle simplemente otro parámetro, que es lo que nos interesa. Otro parámetro va a afectar a este. Este, por supuesto, pues va a afectar a A más epsilon A. Como ya dije, no va a afectar a estos parámetros porque son funciones del tiempo, pero sí va a afectar, por supuesto, a nuestro corchete. Entonces, así quedaría. Obviamente, para calcular explícitamente esto, pues necesitamos ser explícitos, ¿cierto? Entonces, aquí esto, pues es obvio. Esto va a ser simplemente A más la sumatoria. Aquí le voy a poner otra, porque después, si no le cambiamos el índice, vamos a entrar en problemas y nos vamos a confundir, o más bien yo me voy a confundir porque sí me confundo mucho con los índices. Entonces de una vez le pongo que este es otro. De todos modos, cuando se multiplican o si se suman, pues no importa, simplemente son índices mudos. Si se multiplican es obvio lo que sucede. Entonces esto va a quedarme así, pero aquí el generador pues va a ser funciones B. Eso es más o menos así, vamos avanzando fácilmente. Esto de aquí, entonces, esto parece muy, muy fácil. Vamos a calcularlo acá. Muy bien, vamos a calcular este. ¿Qué es esto? Simplemente se sigue la regla que ya sabemos. Esto va a ser exactamente igual a esta función, porque esta es una función del espacio fase. Va a quedar exactamente así. Más la suma por B de delta gamma B. Y aquí este lo incrustamos. Phi A asterisco phi B. Eso es lo que nos va a quedar. Nos va a quedar esta composición de corchetes metidos unos dentro de otros. Entonces ya tenemos el resultado que estábamos buscando. Ya sabemos más o menos cómo va a quedar esto. Vamos a borrarlo. Vean, hay que colocar esto aquí primero, esto. Y después colocamos todo esto aquí. Y aquí. Aquí colocamos lo colocamos aquí. Entonces vamos a hacerlo para que se vea cómo queda. Entonces, la composición, dijimos, gamma, así, epsilon. A va a ser igual a esto de aquí, A más la sumatoria por B, delta gamma de B. Lo ponemos para que se note bien. Phi B. Más este va a quedar así, A delta epsilon de A, phi de A. Este primero queda nada más afectado por esta parte. Más, que ese es lo interesante, más, pues sumatoria por A, B de epsilon de A
de epsilon de gamma de B y los corchetes que están anidados aquí. Phi A, Phi B. Bien, entonces ese va a ser el primer resultado. ¿Cómo saldrá cuando lo invertimos? ¿Cómo saldrá cuando lo invertimos? Bueno, pues en realidad sale casi igual. Solamente hay que cambiar esta A queda acá afuera y esta B queda aquí adentro. Este queda acá como phi B y este queda acá como epsilon A. Y lo demás pues queda igual. Entonces, eso se puede ver, simplemente se puede calcular y va a salir exactamente igual. Es todo esto, cuando hagamos la diferencia, todo esto se va a hacer 0. Nada más va a quedar este con la inversión de estos. Se puede calcular exactamente como lo hice y van a ver que sale eso. Entonces me voy a ahorrar eso, se los dejo, como diría uno, se los dejo de tarea. Hay un parágrafo en el libro de Introducción al Análisis Algebraico de Julio Rey Pastor, un parágrafo fundamental, decisivo, por decirlo como le gusta decirlo a mucho, un parágrafo decisivo en esa obra, Introducción al Análisis Algebraico de Julio Rey Pastor, en la edición argentina. En la edición argentina, me parece que en la española no viene, pero sería cuestión de verlo. En la Argentina sí está. Y acordémonos que la Argentina es una edición muy modificada de la edición española. Entonces, en ese libro, Julio Rey Pastor nos dice que se le debe dejar ejercicios a los estudiantes para que ellos mismos sean capaces de descubrir si son o no mediocres, si pueden o no pueden, y si no pueden, lo mejor es que desistan. Bien, yo no diré eso, ya las pedagogías posmodernas nos han enseñado el misticismo de las tutorías y de los cursos remediales y de echarle la culpa a los profesores, pero bueno, no discutiré más eso, creo que tengo varios videos donde discuto muchas de esas cosas, los remitiré a ellos y a próximos que haré. Bien, por lo pronto volvemos aquí a esto y les reitero, si hacen exactamente lo mismo, nada más invierten esto hacia acá, phi epsilon acá y phi gamma acá, esto va a quedar con igual prácticamente y nada más se van a invertir estos y va a quedar lo siguiente, vamos a dejar nada más lo voy a dejar con lo que hace falta. Va a quedar así, miren. Va a quedar así. A, B. Van a quedar estos así. Delta de gamma B. Vamos a poner un corchete cuadrado porque para distinguir queda nuestro corchete así. Phi de A, phi de B. Menos. Vamos a colocar aquí A, pero aquí le quedó el B. Vamos a borrar esto. Y esto es el A. Y entonces lo que debemos de calcular ya cuando hicimos la diferenciación, es decir, ya este es el corchete de nuestras transformaciones finitas. Son nuestras transformaciones finitas. Vamos a encontrar algo muy interesante. Esto que está aquí se puede transformar con ayuda de lo que se denomina la famosa identidad de Jacobi. Miren, se las voy a escribir aquí. La identidad de Jacobi. Es una identidad cíclica, se pueden acordar muy bien. Simplemente lo mueven para acá y este de aquí, como quien dice, lo pasan para acá. Lo pasan para aquí y lo pasan al lugar donde estaba A. Y así se la llevan y está muy fácil. Entonces esto queda phi B, así, y acá A. Si hacemos lo que les dije. Y entonces el último es esto, phi B para acá, A aquí y phi A acá. Esta es la famosa identidad de Jacobi. Hay que saberla, hay que aplicarla directamente aquí. Miren, aquí tenemos Entonces va a ser el negativo de esto, más esto. Esto, si ustedes lo ven, vamos a... Miren, es esto mismo de aquí. Va a quedar con el signo negativo, pero si invertimos esto se hace negativo. Lo voy a reiterar paso a paso, como dije, hay que ser elementales. Miren, esto de aquí es esto. Entonces esto va a ser igual al negativo de esto. Esto negativo, vamos a ponerlo así. Igual a negativo de esto.
menos esto también. Entonces, vean, esto de aquí está negativo. Este de aquí es exactamente el mismo que este, pero tiene cambiado de lugar la A y el phi b. Cambiado de lugar la A y el phi b. Este es phi b. Entonces lo cambiamos. Lo podemos hacer invirtiendo el signo. Entonces este se vuelve positivo. Vamos a hacerlo aquí para que quede A, phi b y este queda más. Entonces simple y sencillamente se anula este con este. Y todo eso de arriba va a ser igual nada más a esto de aquí. Lo voy a borrar. Y voy a poner exactamente a lo que es igual. A esto negativo, pero nuevamente lo invertimos. Como ya dije, cambiamos el A para este lugar y este hacia acá. Y eso hace que cambie el signo del corchete. Por lo tanto nos va a quedar así. A, corchete de phi de A, corchete de phi de B. Bien, eso es lo que nos queda como resultado. Vamos a escribirlo así para que se vea. Entonces, el corchete, la transformación infinitesimal, en forma infinitesimal, el corchete de las transformaciones finitas, pues va a ser igual a esto. Sumatoria de A, B, delta de epsilon A, delta de gamma B, A, phi de A, phi de B. Podemos de inmediato ver entonces que esto también, el conmutador, el corchete de Poisson el tensor de Poisson, cada uno de los elementos del tensor de Poisson es también un generador de transformaciones de norma. ¿Por qué? Porque aquí aparecen las funciones del tiempo. Entonces, este es uno de los resultados de Dirac, famosos resultados de Dirac, que los corchetes, estos, de las transformaciones, los corchetes, el tensor de Poisson, las componentes del tensor de Poisson, formado con las constricciones, forma generadores de las transformaciones de norma. Este es transformaciones finitas y este es el generador infinitesimal. Hay, como pueden ver, una correspondencia entre lo que es la transformación finita, el grupo de transformaciones, y el álgebra de transformaciones, el álgebra funcional. Si son de primera clase, por supuesto que si son de primera clase, aquí lo ponemos, C de A, B, K, Phi, K. Si son de primera clase, las constricciones satisfacen esa álgebra funcional, entonces resulta que incluso el corchete es generado directamente por las constricciones, son los generadores de esas transformaciones. Pero aquí hay algo que debemos de tener siempre muy, muy en cuenta cuando hacemos estos cálculos. Bueno, ya se nos fue el tiempo en este cálculo. A veces los cálculos son eso y ya no podemos reflexionar demasiado. Pero bien, vean, estos son transformaciones de norma, por lo tanto, estas transformaciones no deberían alterar el estado físico del sistema. Las transformaciones de norma son transformaciones que introducen grados de libertad redundantes en el sistema y que no tienen, hasta donde nuestra ideología, porque lo voy a llamar así, hasta donde nuestra ideología nos da, hasta donde nuestra interpretación de estos resultados nos da, las transformaciones de norma no deben de generar ningún cambio en la estructura del sistema dinámico de la física del sistema. Son grados de libertad que incluso deben de ser fijados, se debe de fijar una norma para poder establecer esas funciones del tiempo, porque si no, pues tenemos una misma configuración física, va a poder ser descrita de muchísimas, de infinitas, un infinito no numerable, porque pues son funciones. O sea, es un conjunto de funciones, y si son funciones continuas, pues el cardinal, es decir, el número de funciones que tiene el conjunto de las funciones continuas y diferenciables, pues es el del continuo, es decir, es un continuo de transformaciones, de descripciones redundantes de una misma realidad física, pero sobre esto discutiremos en la siguiente. Gracias.